Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Midas y hoy estaré haciendo la lectura del tarot de la semana para el signo de Aries. Aclaro que esto es una lectura general. Si usted quiere una lectura personal puede dejarme un mensaje abajo en el link de las descripciones del canal. Si llegamos a un acuerdo. El planeta regente del signo Aries es el planeta Marte y el elemento del signo es el elemento fuego. Las mujeres del signo Aries son muy independientes, saben lo que quieren para su vida, son decididas, apasionadas y tienen una actitud implacablemente competitiva. No le temen a los desafíos y son frontales con mucha valentía y sin temores. Obviamente tienen debilidades como cualquier otro signo y esa debilidad fundamentalmente es su naturaleza impulsiva, ya que su naturaleza impulsiva puede llegar a convertirse en agresividad cuando pierden el control de sus emociones, llegando inclusive a convertir un vaso de agua en una tormenta, ya que reaccionan con demasiada rapidez. De hecho, creen que la manera más fácil de resolver un problema es a través de la intervención inmediata, lo que tal vez haga que los conflictos escalen a un nivel más profundo y más alto en lugar de resolverse y minimizarse. Y eso es debido a la impulsividad con que Aries actúa y a la falta de paciencia que la caracteriza. Las mujeres del signo Aries son enemigas del fracaso, odian equivocarse y les molesta no tener la razón. Y en el amor, los signos más compatibles con el signo de Aries son en primer lugar Leo, en segundo lugar Sagitario y en tercer lugar Géminis. En cuarto lugar podríamos tener al signo de Libra, ya que estos signos tienen cierta compatibilidad con Aries y eso se debe a la afinidad que existe entre sus energías y su temperamento, además de su practicidad y su dinamismo. En cambio, los hombres del signo de Leo tienen una naturaleza extrovertida que atraen la atención de las mujeres del signo de Aries. Y los hombres del signo Sagitario, por su parte, tienen un espíritu aventurero y esos son atributos que les gusta a las mujeres del signo Aries también. Sin embargo, la personalidad de los hombres del signo Aries no son muy diferentes a la personalidad de las féminas, ya que ellos son apasionados y se caracterizan por sentir una gran pasión por su pareja, una pasión que llega a ser muy intensa y le gusta disfrutar de las relaciones amorosas de una forma extravagante, profunda y pasional. Los hombres son muy entusiastas en todo lo que hacen y se entregan al 100% en todos los proyectos en que se involucran, incluyendo no solo su vida personal, sino también su vida profesional. Hay que destacar que la influencia del planeta Marte en los hombres del signo Aries les proyecta una energía introspectiva que los hace ser líderes natos. Además, los hace ser valientes, decididos, enérgicos, arriesgados, desafiantes, un poco insolentes y sin miedo ni temor a los desafíos. Ellos, por esencia, son controladores de su entorno, pero adoran la independencia, la libertad, la meticulosidad. Además, confían mucho en su poder físico, o sea, en su fuerza, por lo que la aplican para resolver cualquier problema imprevisto. Aries, tus ángeles protectores decretan que es un buen día para renovarte y no permitir que nada ni nadie amargue tu día con problemas, con desafíos o con un propósito distorsionado de robarte la paz. Actúa con mucha fe y sabiduría para dar lo mejor de ti. Pon una sonrisa en tu rostro cada mañana. Cuando te levantes, recuerda que debes ser positivo en cada amanecer y no permitir que nadie por ninguna razón perturbe tu paz, tu tranquilidad y tu fe. Recuerda que necesitas concentración emocional para lograr tus metas y es muy importante tener propósitos en la vida y esos propósitos, para lograrlos hay que ser verdaderamente paciente, hay que ser perseverante, pero a la misma vez no detenerse, no estancarse, por lo que aunque te sientas cansado, no te detengas, siga avanzando hasta ver realizado todos tus sueños y no permitas que nadie sabotee tu pensamiento o te quite el ánimo de tu propósito. Vamos a darle movimiento a las cartas, a ver qué nos deparan las energías del tarot para esta semana, para el signo de Aries. Aclaro que esta lectura
tiene vigencia no solo para el transcurso de esta semana, sino para el transcurso de la semana siguiente también. Vamos a partir esto en 6 grupitos para seleccionar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a sacar de este primer grupo la primera carta. Y la primera carta que salió aquí es el 5 de oro. Vamos a seleccionar de este segundo grupo una segunda carta. Y la segunda carta que está saliendo aquí es la carta de la torre. Vamos a seleccionar de este tercer grupo una tercera carta. Y la tercera carta que salió es la carta del diablo. Vamos a seleccionar una cuarta carta de este grupo. Y la cuarta carta que salió es el 10 de bastos. Vamos a seleccionar de este grupo una quinta carta. Y la quinta carta que está saliendo es el 9 de espadas. Y vamos a seleccionar de este sexto y último grupo una sexta carta. Y la sexta carta que salió es la carta del emperador. Vamos a describir la primera carta que salió, que fue el 5 de oro. Esta carta en el tarot representa a una persona que tiene un estado de ansiedad profunda, un estado de soledad emocional, una sensación de inquietud y un sentimiento de desesperación estresante. Esta carta representa un círculo vicioso de incertidumbre, de la cual sientes que no puedes salir y que estás atrapado. Te sientes lleno de preocupaciones de las cuales no puedes librarte y tienes la sensación de estar viviendo en una zona de guerra, en una zozobra constante, y en las noches tienes insomnio y no puedes dormir. Y cuando por fin concilias el sueño, tienes pesadillas alucinantes y pensamientos negativos o obsesivos, detonando un estado anímico deprimente con presentimientos negativos acerca de tu realidad y de tu futuro. Vamos a describir la segunda carta que salió, que fue la carta de la torre. La carta de la torre en esta lectura puede estar reflejando una sensación de miedo, miedo a un cambio repentino, miedo al fracaso, a perder el control, miedo a las circunstancias de tu entorno que antes controlabas perfectamente. Y si te fijas bien, la carta de la torre tiene personas y figuras cayendo de ella, y eso puede estar reflejando la misma ansiedad que tú estás sintiendo al ver cómo se desmorona tal vez tu vida, tu economía, cómo se derrumban los cimientos de tu estabilidad. Esa economía que tal vez te llevó años construir con mucho esfuerzo y sacrificio. Aries, probablemente tú estés atravesando un proceso quizás de crisis financiera, económica o emocional que te puede llevar inclusive hasta la depresión, y de ahí que esa excesiva preocupación y ese miedo que tienes de caer en la carencia te puede afectar, haciéndote perder el control y tu capacidad de tomar decisiones claras. Y ese temor de perder, por ejemplo, la casa, las cosas materiales o los pocos bienes que tienes, te mantienen todo el tiempo enajenado sin poder generar soluciones prácticas, impidiendo pensar con claridad e impidiendo que puedas tomar decisiones inteligentes que te permitan enfrentar con éxito esta crisis. Aries, no puedes tomar decisiones inteligentes porque estás con el pensamiento totalmente nublado. No sé si tal vez sacaste un préstamo, si tienes una hipoteca atrasada, si tienes alguna propiedad que estás perdiendo, si acabas de perder algún vehículo, o tal vez si tienes alguna deuda y no has podido cumplir con los compromisos de pago. Quizás estés atrasado en algunas cuotas del carro, de la casa, o tengas compromisos que no has podido cumplir. Tal vez estés perdiendo la casa, estés perdiendo el carro, porque eso es muy frecuente, sobre todo en los Estados Unidos. Y ahora tus ingresos se están viendo disminuidos y no puedes seguir sosteniendo el mismo nivel de vida que tenías hasta ahora. Por eso tal vez estás atravesando esta crisis llena de preocupaciones, de estrés sostenido, de ansiedad y depresión. No puedo ser más preciso porque esto es una lectura general, pero obviamente tu ansiedad se debe a la posibilidad de la pérdida de tus bienes materiales y no precisamente porque hay una pérdida que haya sido física o una pérdida
de vida ni nada por el estilo, sino que esta carta lo que está diciendo es que se está desbaratando tu mundo económico, se está derrumbando esa estabilidad económica de la cual tú has gozado hasta ahora. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue la carta del diablo. Esta carta indica que hay problemas de adicciones con patrones negativos. Simboliza también tentación, ambición, apego indebido a las cosas materiales. Esta carta puede estar haciendo alusión a la necesidad de poner límites claros a conductas, situaciones o personas, también a relaciones de amistad tóxica o relaciones tóxicas amorosas. La carta del diablo, con independencia del contexto en que salga, puede estar sugiriendo la necesidad existente de liberarte de gente que te estanca, gente que te limita y te frena tu desarrollo, gente que impide tu crecimiento personal. Aries, es posible que tú estés lidiando ahora mismo en una relación con una persona que puede ser masculina o femenina, pero que tiene una obsesión posesiva sobre ti. Esta persona solo desea obtener el control, el dinero, la lujuria, el poder, la ambición de tus bienes materiales, de tus posesiones materiales. Esta persona solo le interesan tus logros que con tanto sacrificio has conseguido. Y esta persona solo tiene el deseo de tener de ti el control, y quizás tú estás enamorado o enamorada, pero esta persona no te ama, tiene apego a la comodidad, a las cosas materiales que tú le ofreces, a la estabilidad que tú le das, tiene apego al hogar y no en sí a la relación amorosa. No hay un equilibrio en esta relación y lo que hay son comportamientos destructivos, intenciones de utilizarte a su conveniencia. Aries, esta persona llegó a tu vida tal vez con mucha dulzura, con mucha expresión de cariño, pero en realidad llegó vestida de ángel cuando en realidad era un diablo. Y tal vez lo ha sido siempre, pero ha estado disfrazado hasta este momento de oveja y utilizó toda tu debilidad y sus mañas para encubrir su verdadero propósito, para encubrir su verdadera y malvada intención. Esta persona trató de esconder detrás de una máscara su verdadero propósito y lo hizo a través del engaño, a través de la manipulación, a través de la mentira. Te utilizó para lograr su cometido y esta persona siempre fue un egoísta que solo trabajó por sus propios intereses. Y no sé por qué recojo que en esta lectura esta carta está diciendo que la causa principal de tu estado de ansiedad y de tu desequilibrio emocional es esta persona que está aquí. Aries, esto es urgente, es impostergable, es imperativo, es extremadamente necesario que tú hagas una retrospectiva de esa relación. Debes examinar y revisar minuciosamente tu concepto de lo que debe ser una pareja, porque este conflicto que estás viviendo te está llevando a la desesperación y a un estado de ansiedad muy profundo que de continuar pudiera acabar con tu salud. Por tanto, este estado en que te encuentras, esta situación o esta relación no puede continuar por mucho más tiempo. Esto no se puede seguir prolongando. Tienes que aislarte por más enamorado que estés o por más enamorada que estés para que puedas tomar decisiones y tomar acciones concretas que te ayuden a liberarte de esta relación, que te ayuden a salir de ese estado de ansiedad que te está consumiendo lentamente en vida. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue el 10 de bastos. Esto es una carta que representa agotamiento físico y emocional. Es una carta que te da la sensación de estar abrumado por cargas, pero cargas autoimpuestas y que has asumido demasiadas responsabilidades. Esto es una carta que indica que en este momento te sientes cargando un peso demasiado excesivo, ya sea a nivel físico o a nivel emocional o mental. Pero esta carta en realidad es una llamada a la reflexión para evaluar tus prioridades y encontrar un equilibrio entre tus obligaciones y tu bienestar personal. Quizás necesitas también aprender a decir que no y a negar tu ayuda porque no puedes estar disponible siempre cada vez que te necesiten. También, sobre todo cuando alguien te pide un favor y ese favor va en tu perjuicio, va en detrimento de tu propio bienestar. El 10 de bastos puede estar indicando conflictos internos, tensiones en tus relaciones amorosas, conflictos en el trabajo, ya que la sobrecarga que lleva puede estar afectando tu capacidad
de análisis, tu capacidad de reacción y tu estado de ánimo. Y también puede afectar tu capacidad de comunicarte de manera efectiva, sobre todo en el ámbito sentimental. También puedes estar reflejando que te sientas atado a una relación que requiere demasiado esfuerzo, que requiere demasiada atención y que estás asumiendo responsabilidades que deberías compartir con tu pareja. Quizás en el trabajo también estés haciendo cosas muy por encima de tus obligaciones o te estén obligando a hacer cosas más allá de tus responsabilidades y eso te esté provocando un estrés porque tú necesitas el trabajo y no quieres quedar mal, no quieres perderlo porque de él dependes económicamente para sostener tu núcleo familiar. Aries, es cierto que los grandes avances de la vida empiezan cuando uno decide caminar solo. También sé que tú eres de las personas que no necesitan un respaldo emocional, ni necesitas a nadie que te impulse para enfocarte en conseguir tus metas. Pero aunque tú no lo creas, a veces este pensamiento unilateral te debilita, porque hay circunstancias en la vida en que es imprescindible contar con el apoyo de alguien que esté a tu lado incondicionalmente. También sé que con tu madurez te has vuelto una persona audaz, fuerte, autosuficiente, enfocada e imparable, porque has entendido que la disciplina es el motor que impulsa la perseverancia y que la perseverancia fortalece el propósito que forja tu camino en silencio. Ahora debes aprender a tomar tus propias decisiones pensando en que debes perseverar en tu camino porque esa es la clave para que realmente llegues a conquistar la prosperidad. Pero cuando tú no ocupas apoyo, cuando tú no ocupas de otras personas para que te ayuden, necesitas tener más determinación, porque en el mundo siempre habrá obstáculos en el medio del camino de tu determinación. Yo sé que durante años has esperado que alguien reconozca tu esfuerzo, tu sacrificio, tu liderazgo y tus méritos, pero eso no ha pasado. Por eso has aprendido a no seguir esperando que nadie venga a salvarte, que nadie venga a rescatarte, que por más apoyo que te prometan, la realidad es que te encuentras solo y que hay batallas que tienes que pelear tú solo, quieras o no quieras, pero sobre todo en momentos oscuros no encuentras a nadie donde apoyarte. Ahí es cuando verdaderamente ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan para minimizar las consecuencias o las pérdidas emocionales. Porque hay dolores que se tienen que superar en la más profunda soledad y en el llanto que solo tú puedes entender. Yo comprendo que tu carácter se forja en la soledad. Sé positivamente que has aprendido a confiar en tu capacidad de reconstruirte, que has aprendido a que nadie te sostenga cuando tu mundo se derrumba. Sé que ya no buscas ser comprendido, ni rescatado, ni validado por nadie, que has encontrado la libertad que nunca antes habías conocido y que ahora todo lo que has construido ha sido por mérito propio y todo es tuyo. Yo sé que ya no dependes de nadie, que ahora eres una persona que no necesita la motivación de nadie, la compañía absolutamente de nadie, pero yo te pregunto, ¿y de qué sirve toda esa gloria, todo ese triunfo, todo ese éxito si no tienes una familia, no tienes una pareja, no tienes nadie a tu lado con quien compartir todo ese mérito? Aries, ¿no has pensado que sería más grandioso que toda esa victoria pudieras tener una familia, una pareja, alguien a tu lado que pueda caminar contigo orgulloso, orgullosa de tu visión inquebrantable de futuro, que te anime a seguir con entusiasmo, con alegría, engrandeciendo tus ideas, tus sueños, tus ilusiones, tus victorias, tu conquista, tu confianza? Aries, deberías reflexionar sobre redefinir ese concepto de autosupremacía que te has creado. Yo sé que la vida ha sido dura contigo, pero tienes que entender que la soledad solo es buena por un tiempo. No debes ser una compañía permanente por el resto de la vida, porque no es saludable, no es sano, no es inteligente, y Dios no nos hizo para que estuviéramos solos, nos hizo para que estuviéramos en comunidad, en compañía, rodeados de amor y de cariño y de personas que verdaderamente sean leales y que nos den compañía desde el alma, desde el corazón y no desde el interés. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue el 9 de espadas. El 9 de espada en el tarot simboliza preocupación, angustia, ansiedad, miedo, desesperación. Esta carta está ratificando las cartas anteriores sobre tu estado de ánimo
y está representando una situación donde tus pensamientos son negativos, donde la angustia mental puede abrumar a la persona, llevándola a un estado de sufrimiento e inclusive de tener pesadillas en las noches. Esta carta a menudo indica que la persona está atormentada y que ha sido secuestrada, pero por sus propios miedos e inseguridades. Incluso si la situación no es tan grave, no es tan real como tú la estás percibiendo, esta carta puede estar teniendo una preocupación excesiva. Esta carta dice que estás teniendo una preocupación excesiva por el futuro y un miedo rotundo al fracaso, sufriendo por situaciones que inclusive todavía aún no han ocurrido, que solo están imaginarias en tu mente, tal vez situaciones que a lo mejor nunca llegan a ocurrir. Aries, no existe ninguna persona en este mundo que no haya tenido momentos de tristeza, de dolor, de incertidumbre, de traiciones, de inseguridades, de dudas y de temores. Todos hemos tenido preocupaciones en la vida, pero siendo objetivo, sabes que nadie va a venir a motivarte, que nadie va a venir a resolver tus dudas, tus problemas, tus miedos, tus ansiedades, porque la gente no es fiel a ti, la gente es fiel a lo que necesitan y a lo que obtienen de ti. Y cuando esa necesidad cambia, también cambian sus lealtades. Es por eso que tienes que entender que no puedes buscar en los demás ser apoyado, ni validado, ni ser comprendido. Tienes que tomar el control de tu vida, el timón de tu velero. Tienes que hacerte cargo tú mismo de navegar entre las aguas turbulentas de la mediocridad de este mundo, porque mendigar apoyo emocional sería caer muy bajo. Y hay una realidad brutal que no se puede desconocer, y es que mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil y vulnerable te vuelves. Yo sé que es normal, que es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te apoyen, que te ayuden. Pero si conviertes esa necesidad en una condición para poder seguir avanzando hacia tus sueños, estarás despojándote de tu propia independencia, de tu sagrado individualismo, y estarás entregando tu libertad y tu poder a otros. Porque nadie tiene la obligación de motivarte y nadie lo va a hacer desinteresadamente. Quien lo hace es detrás de un objetivo. Y sabes que nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio infierno, sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que te caigas, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo personalmente viví y hablaba de mis planes, esperando aliento, esperando comprensión, esperando que alguien me ayudara a levantarme de mis caídas, esperando comprensión, exponía mis heridas, hablaba de mi vida, de mis planes y de mis propósitos, esperando empatía. Y cuando no llegaba ese apoyo que yo necesitaba, ese aliento tan esperado, me sentía traicionado. Pero en realidad eso no era traición. La vida no giraba en torno a mis emociones. Nadie tenía la obligación de sostenerme. Y entender eso no me volvió resentido, no me volvió una persona llena de odio, al contrario, me volvió más imparable, más fuerte. Gracias a eso aprendí a soltar las expectativas de esperar la aprobación ajena, de esperar la ayuda de los demás, de esperar su apoyo, y me cansé de esperar que me entendieran y empecé a cambiar y a caminar solo con una visión nueva que antes yo nunca había tenido. Y de pronto comprendí que mi motivación no dependía de las acciones externas ni de la opinión de los demás. Por eso, Aries, es hora de levantarte por convicción y no por aplausos ni por reconocimiento. Es hora de aprender que el aliento más poderoso no viene de afuera, sino viene desde adentro de ti, del valor que tú tienes de respetarte a ti mismo en cada circunstancia de la vida. Viene del compromiso que hagas contigo mismo, aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie ve el esfuerzo que haces, aunque para seguir de pie tengas que hacer grandes sacrificios sin esperar recompensa. Porque cuando logras mantenerte de pie y firme en tus ideas y en los momentos más oscuros, es cuando en realidad te fortaleces, creces y avanzas. Pero avanzas sin testigo, y en los días más grises es cuando más se construye la resiliencia, sin que nadie te lo impida, sin que nadie te critique. Y es ahí cuando algo grande se gesta dentro de ti y todo cambia. Te empiezas a mirar distinto, te empiezas a respetar
y entiendes que el proceso de engrandecerse se forja en la soledad del cansancio, en la repetición del esfuerzo día a día, pero sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no significa negarte a la necesidad de amar, ni negarte a tener relaciones profundas de amistad o de amor. Significa que has crecido, que has cambiado, que te has reconstruido, que ya no construyes esperanza desde la carencia, que ya no avanzas con las expectativas de ser rescatado por nadie. Aries, eres una persona que se hace cargo hoy de sus emociones y que ya no necesita validación de los demás porque empiezas a tener tu propia estabilidad psicológica, mental, empiezas a tener confianza en ti mismo, empiezas a dejar de quejarte, porque quejarse es uno de los hábitos más destructivos que hay. Cada vez que te quejas te estás diciendo tú mismo que tú no tienes el control, que tú no tienes el poder, que no tienes la capacidad para transformar los problemas, las circunstancias. Dices que no tienes la fuerza de voluntad y que el problema tiene más fuerza que tú y que tú no tienes la autodeterminación que necesitas para convertirte en un vencedor, en un triunfador. Por tanto, revierte ese discurso interno dentro de ti que te va erosionando el espíritu, que te va destruyendo tu capacidad, que te va rompiendo tu voluntad y minimizando tu poder de reacción. Deja la queja porque es el idioma de las personas que han renunciado a su capacidad de resiliencia, a su deseo de luchar y de volver a empezar. Aries, tienes que tener claro que la queja nunca resolvió ningún problema. La queja nunca te acercó a tus metas, al contrario, la queja te debilita, te hace sentir impotente, te convierte en una víctima más esperando que alguien te solucione la vida, te convierte en alguien que te empuja a caer en una depresión profunda, a pensar que nada vale la pena. La queja te invita a rendirte y en ese estado y en esa realidad dentro de ti empieza todo a rendirse, empiezas lentamente a morir en vida. Por eso es hora de convertirte, Aries, en el protagonista y en el gestor de tus propios planes, tus propios sueños, tus propias ideas. Es hora de dejar la duda, el miedo y de enfrentar la vida con todo y sus adversidades, pero con creatividad y pensamiento positivo, sin temor al fracaso, con la firme convicción de que tú lo puedes hacer solo, porque ningún problema puede subyugarte. Nada en este mundo que pase puede decidir cómo tú vas a reaccionar, solamente tu mente. Nadie puede seguirte en este mundo robando la paz si tú no lo deseas, si tú no lo quieres y si no lo permites. Vamos a describir la siguiente carta que salió, que fue el emperador. La carta del emperador simboliza estructura de liderazgo, estabilidad, representando una figura paterna con disciplina y carácter. Una figura fuerte con poder de construir bases sólidas y tomar decisiones firmes para ejercer control con la madurez y la razón. Es un líder nato, alguien que toma las riendas de la vida y establece el orden para un crecimiento sólido. Es un hombre práctico que busca la seguridad, que tiene la autoconfianza y el dominio del ego y tiene la capacidad de actuar con disciplina. Además, puede representar a una persona que ya puede ser un padre o un esposo o un protector de la familia. Esto habla de una influencia masculina, de un hombre protector, sabio, que se enfoca en lo material, en construir algo verdadero con esfuerzo y conocimiento profundo. La carta del emperador en esta lectura, Aries, te invita a afrontar las dificultades, los desafíos y los problemas desde una posición totalmente fría y calculada, teniendo control de su mente y de sus emociones, teniendo control de los pensamientos, ya que son la causa más común del éxito o del fracaso. Cuando tienes un pensamiento fortalecido por la experiencia de la vida, te das cuenta de que solo del pensamiento depende todos los acontecimientos de tu vida. Depende de que tu vida sea un infierno o de que tu vida esté llena de felicidad. Porque la mente controla las emociones y las emociones controlan tu destino. Y esta carta te invita a dejar ir el pasado, a dejar ir las preocupaciones, ya que las preocupaciones pueden seguirte llevando a un holocausto emocional donde reina siempre la confusión, el desorden y las tormentas emocionales. Aries, conviértete en el temor de los problemas. Haz de tu mente una fortaleza impenetrable, donde las preocupaciones y los problemas tengan miedo a entrar, porque tu tranquilidad, tu paz
no la podrán volver a perturbar si tú no lo permites. Esta carta simboliza a un padre, a un jefe de familia que puede estar indicando la necesidad de establecer límites, de tomar el control y de actuar con disciplina. Hay que recordar que el emperador asume responsabilidades sobre todas las cosas de su entorno y también asume las consecuencias de sus acciones. El emperador es la persona encargada de transmitir con claridad las ideas para poderlas consolidar con firmeza y es el encargado de mantener en pie la familia, la protección, el liderazgo frente a las tormentas y a la adversidad. Y cuando esta carta sale en una lectura, está haciendo referencia a cómo estás actuando con las personas que están bajo tu dominio, bajo tus reglas, y esto es una invitación a que hagas un análisis sobre ese liderazgo, porque tal vez estás siendo un poco prepotente o quizás un poquito exigente o muy autoritario con los demás. Quizás estás siendo demasiado intolerante, quizás estás actuando de manera arrogante, con soberbia, sin tener consideración de que tal vez las demás personas no tienen la misma capacidad que tú para resolver los problemas de la vida. Aries, es importante que en el plano laboral, si tienes un equipo de trabajo bajo tu responsabilidad, tengas paciencia y consideración y hagas una reflexión de que tal vez deberías ser un poco más flexible y más comprensivo con esas personas. Esta carta te invita a dirigir, pero con prudencia. Eso significa que tienes que tomarte el tiempo necesario para hacer una reflexión y considerar las consecuencias de tus acciones y de tus decisiones. Y si debes redirigir las acciones de ser necesario para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Esta carta quizás es una advertencia para un líder que carezca de prudencia, que está sujeto a tener muchos fracasos por ego o por soberbia. Una persona con prudencia puede actuar con moderación y evitar riesgos innecesarios. La prudencia implica reflexión, previsión y capacidad de aprender de las experiencias pasadas para tomar decisiones más acertadas en el futuro. Tienes que tener prudencia y anticiparte a los problemas, a los obstáculos antes de que ocurran. La prudencia es tomarse el tiempo para analizar la situación y para considerar diferentes perspectivas y evaluar posibles consecuencias de tus propias acciones. Esta carta te aconseja actuar con moderación y evitar excesos para que puedas conseguir un equilibrio y no dejarte llevar por los impulsos y las emociones. Es aprender de otro para actuar con discreción, ser reservado en los planes y proyectos tuyos, especialmente en las etapas iniciales, para evitar interferencias o distracciones. Esta carta te invita a actuar con equidad y respeto, que seas capaz de ajustar los planes y estrategias en la medida en que la situación o los proyectos evolucionen, pero sin aferrarte a las ideas preconcebidas. Aries, en la interpretación general de todas estas cartas en conjunto, indican que hay una crisis severa que desmorona tu entorno, tu seguridad financiera y tu seguridad psicológica y mental, provocando cambios traumáticos y drásticos. Sin embargo, la presencia del emperador señala que tras el caos se requiere disciplina y orden para volver a reconstruir unas bases sólidas y estables. Esta lectura representa un periodo de expectativas y de pérdida material, de ansiedad extrema, de ruptura, de estructuras débiles y falsas. Indica un momento de crisis profunda que afecta tanto tu salud mental como tu estabilidad financiera sobre todas las cosas. Pero el emperador te devuelve la esperanza de recuperar el control y volver a reconstruir esas estructuras después que pase la tormenta. Esta lectura es un llamado a asumir tu autoridad personal aplicando la lógica para reconstruir con firmeza tu camino, usando tu liderazgo dentro del contexto de la crisis para que puedas salir airoso de esta situación insostenible que te rompe, forzándote a un periodo doloroso pero necesario de reestructuración, donde la disciplina y el control serán las claves para que puedas superar la angustia y la carencia. Es importante que no tomes las tormentas como algo negativo, sino al contrario como una preparación emocional y física
para algo más grande que está por venir en tu vida, porque el caos, la tormenta, los desafíos y los problemas son la señal de que fuiste elegido para recibir bendiciones que solo Dios tiene separadas para sus grandes guerreros, para sus escogidos. No te deprimas ante las circunstancias y los problemas, porque lejos de perjudicarte, toda esta situación va a hacer que salgas más fortalecido y al final todo va a ser para tu propio bienestar. Toda esta situación vas a estar agradecido con la renovación y con la transformación y con el cambio venidero, porque nunca ninguna crisis destruyó a un hijo de Dios. Al contrario, dale gracias por las cosas buenas y malas, aunque todavía no las entiendas, porque Él sabe de qué te está protegiendo y de qué te está cuidando. Confía en sus planes, que siempre serán mejores que los tuyos, y no pierdas su orientación y dirección. Ponlo a Él en primer lugar en todos los planes que hagas en tu vida, para que nunca te falte su bendición y no quedes a merced de la maldad del diablo. Los números de la suerte para ti son el 1, el 3, el 16, el 23, el 42. Si te gustó esta lectura, deja un comentario y suscríbete. Y si no resonó contigo, déjala fluir en las energías del universo para que le llegue a alguien que tal vez sí se identifique con ella. Yo soy Midas, nos vemos en el siguiente podcast. Feliz día, bendiciones, los amo.